ahora escucharemos al elder Jorge Becerra. Mis queridos hermanos y hermanas, es para mí un privilegio estar con ustedes esta mañana, en esta gran oportunidad que tenemos para alabar al Señor y empezar la edificación de su templo. Gracias por estar aquí, en este día de tanta esperanza y gozo. Es interesante para mí que esta ceremonia se llama la primera palabra o la palabra inicial. Pero en inglés es una palabra muy distinta. La ceremonia se llama groundbreaking, o en otras palabras, la traducción literal es romper terreno. Es interesante para mí la diferencia entre inglés y español. Yo recuerdo muy bien hace unos años, cuando servía como presidente de Estaca, que recibí una carta que me invitaba a mí y a mi familia por la primera presidencia, el Quórum de los 12 Apóstoles, a la primera palada del templo de Draper, Utah, que estaba cerca de mi casa. Estaba emocionado en presenciar este evento con mis hijos. Nos levantamos temprano, nos pusimos nuestra mejor ropa del domingo para llegar a esa solemne oportunidad. Pero yo a veces me he hecho o me hice la pregunta, ¿por qué tenemos esta ceremonia de primera palada? ¿Por qué revolver la tierra? ¿Por qué romper terreno? ¿Qué debemos de entender por esa ceremonia? ¿Y qué es el significativo de tomar una pala para revolver la tierra? Al principio yo pensé, bueno, es el inicio de la construcción de un templo. Simbólicamente los miembros pueden ver que desde hoy en adelante se va a llevar a cabo un templo nuevo, una casa del Señor. También los miembros que han aportado diezmos y donativos a través de los años pueden realizar las bendiciones de dar de sus diezmos. Pero en mi mente yo decía, ¿qué más significa? Debe haber un significado más profundo. Entonces pensé, medité y reflexioné. Y al instante se me vino una idea, un pensamiento que me gustaría compartir con ustedes. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de experimentar una primera palabra, de una forma rompemos el terreno de nuestros corazones. Nuestros corazones son como la tierra de este sitio y el terreno de nuestro corazón tiene que experimentar un cambio en preparación para entrar al templo. Al pensar en este sentimiento y pensamiento, mi mente regresó a la Biblia, a la parábola del sembrador que se encuentra en Mateo capítulo 13. La palabra del sembrador, el Señor nos enseña cómo un sembrador fue a sembrar semillas, que es representante a la palabra de Dios. Unas semillas fueron tomadas por aves y se las comieron. Otros cayeron en tierra con muchas piedras, donde no había mucho terreno. Otras en terreno con muchos espinos y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto. Y después la Escritura dice, cuál a 100, cuál a 70, cuál a 30 por uno. Es posible, mis queridos hermanos y hermanas, que nuestros corazones también necesitan quitar o remover la mala hierba de nuestro corazón, quizás nuestros hábitos, a fin de prepararnos para la bendición que recibimos cuando asistamos a la casa del Señor. Todos, cada uno de nosotros necesitamos cambiar algo en nuestras vidas para que el Señor pueda plantar su
su palabra profundamente en nuestros corazones. Su doctrina, sus enseñanzas, al fin de tener mayor paz y felicidad. Recuerden lo que nos dice las Escrituras, que el Señor requiere un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Este proceso es romper el terreno de nuestro corazón, que es parte integral para la conversión de cada uno de nosotros. Ese día llegamos al sitio, como ustedes han llegado hoy en la mañana, pero no teníamos una tienda y hacía un poco de calor. Tenía 4 de mis 5 hijos conmigo y mi futura nuera. Interesante que durante, ¿verdad?, la primera palada, hubo discursantes como hubo hoy. Era un poco más largo la ceremonia en aquel entonces. Y mis hijos empezaron a, desgustarse un poco. Uno de ellos me decía, papá, hace mucho calor. Otro, papá, tengo sed. Otro, papá, ¿cuándo se va a acabar? Ya tengo hambre. Otro me decía, papá, esto es muy aburrido. El terreno del corazón de mis hijos no estaba bien preparado. Y después vi a mi nuera, mi futura nuera, y veí cómo ella se conmovía, cómo ella sentía algo que mis hijos no sentían. Se podía ver en su rostro que ella estaba experimentando el romper de su terreno del corazón, algo que mis hijos no habían logrado. La hermana Becerra y yo decidimos tener una noche de hogar para preparar a nuestros hijos cuando el templo de Draper se edificara, para que ellos puedan cambiar un poco su actitud y realmente prepararse para las bendiciones del templo. El presidente Russell M. Nelson, nuestro profeta, ha dicho, de la misma manera ha llegado el momento de cada uno de nosotros implemente medidas extraordinarias, quizás medidas que nunca antes hemos tomado para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. Tiempos sin precedentes exigen medidas sin precedentes. El templo, él sigue, es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual, porque el Salvador y su doctrina son la esencia misma del templo. Todo lo que se enseña en el templo, mediante la instrucción del Espíritu y el Espíritu, amplia nuestra comprensión de Jesucristo. Él sigue. El Señor ha declarado que a pesar de los desafíos sin precedentes de hoy, aquellos que edifican sus cimientos en Jesucristo y han aprendido a invocar su poder, no tienen por qué sucumbir a las inquietudes singulares de esta época. Del mismo modo, siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, escuchen bien, el lugar más seguro en el punto de vista espiritual es vivir dentro de los límites de sus convenios del templo. Para mí el templo ha sido un lugar sagrado, un lugar donde yo puedo salir, reflexionar y sentir el amor puro de Jesucristo. Varias respuestas a mis oraciones las he recibido en el templo y también he tomado preguntas claves fuera del templo y al escudriñar las Escrituras, a orar y reflexionar, el Señor me ha iluminado la mente y me ha dado respuestas a los deseos de mi corazón. Mis queridos hermanos y hermanas, yo les testifico que yo sé que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Yo lo sé de una forma única y sagrada. Él vive. Testifico que Él ha resucitado. Es un ser
resucitado. Es una resurrección literal. Jesucristo vive. Y yo sé que la voz del Señor no es extranjera a los oídos de sus profetas y apóstoles. Ellos escuchan su voz y hacen su voluntad. Mis queridos hermanos y hermanas, yo les testifico de estas cosas y se las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.